Y en muchos de los casos de los rescates se ha comentado que estas personas que padecen de alguna enfermedad crónica, al perder todo, incluso han perdido las medicinas. ¿Qué pasa con un paciente que sufra de presión alta? Es importante darse cuenta de que si estamos en una situación de alerta máxima y es evidente que los pacientes perdieron sus tratamientos, perdieron sus citas y están expuestos a una serie de condiciones en donde no son controlables. No puedo controlar la alimentación que tengo, no puedo controlar el acceso a los medicamentos que tengo, ni siquiera puedo controlar el acceso que tengo para poder llegar a un centro de salud. Es importante saber que dependiendo de la severidad de las enfermedades es en donde se convierte crítica la situación. Habrá pacientes que tienen una capacidad física para soportar un nivel de estrés superior o un tiempo sin tratamiento mayor que otros. No podemos hablar igual. Que es el caso de todos. Exactamente, no podemos hablar de forma general de todos. No es lo mismo un paciente hipertenso, por ejemplo, de 35, 40 años, que no tiene otras enfermedades asociadas, a una persona mucho más frágil, como un adulto mayor que tiene una enfermedad cardíaca, que ya sufrió un infarto, en donde es mucho más vulnerable que se descompense su enfermedad. Claro. Lo mismo ocurre a un paciente con una insuficiencia renal crónica. Un paciente con una insuficiencia renal crónica depende mucho de su medicación para poder producir una cantidad de orina suficiente para que esa cantidad de líquido no se acumule en su organismo y no empiece a producir problemas. Entonces, sí estamos en una situación crítica en donde no podemos controlarlo y aquí entra más cuáles son las señales de alerta, qué es lo que puedo yo decir, en qué momento necesito atención médica urgente y en qué momento puedo esperar un poco más. Perfecto. Hablando de la atención médica urgente, en estos momentos no puede llegar a todos los sitios. ¿Qué hacer con una persona de presión alta? Se le aumenta la dosis. ¿Qué hace uno como familiar de ese paciente? Si tiene acceso a la medicación, si logró tener acceso a la medicación, ya sea porque logró rescatar su medicación o porque existe otra persona, recordemos que en las zonas hay personas que no están afectadas y otras que sí, si tiene acceso por alguna otra vía a la medicación, ya sea que el EVAIS quedó íntegro y hay algunos medicamentos o en la comunidad se recolectaron medicamentos para abastecer ese tipo de necesidad, lo ideal es continuar con la misma dosis con la cual se había establecido previamente. No hay un cambio significativo en ese sentido para decir que aumento la dosis. Existen ciertas situaciones y ciertas enfermedades en donde una situación de estrés sí implica incrementar ciertas dosis de medicamentos, pero son enfermedades muy raras, no son enfermedades de la globalidad de los pacientes. Entonces, en este caso, si tengo acceso a la medicación, efectivamente lo que tengo que hacer es continuar con la misma medicación que he tenido previamente. Si no tengo acceso a la medicación, eso es otra de las condiciones, tengo que empezar a valorar cuáles son algunos signos de alerta. En los casos específicos de los hipertensos tenemos una complicación que es que la mayoría de las veces para poder tener manifestaciones clínicas de hipertensión se necesita tener una presión muy alta. Muy alta. Usualmente no voy a tener sintomatología cuando tengo una presión 150-90, 160-100. Okay. Cuando la tengo muy, muy alta, entonces puedo hablar de que puedo tener dolor de cabeza. En algunos pacientes pueden tener dolor torácico, en esa sensación. Los pacientes, sobre todo, que ya tienen una enfermedad cardíaca asociada, pueden empezar a tener dificultades para respirar. Entonces van a ser como los signos de alerta en este sentido. Claro. Muy bien que está hablando de esa parte, doctora, porque yo como familiar de un paciente hipertenso en este caso, ¿cuáles son esos signos que yo puedo observar en mi familiar que me están diciendo, ojo, esta persona no está bien? ¿Debo tratarlo, o debo acudir a un médico, o debo darle el medicamento? Como le digo, si tiene el medicamento, démosle el medicamento. Pero, ¿qué signos me daría él a mí? Realmente los signos que uno diría son pacientes que se pueden quejar de dolor de cabeza, de falta de aire, de dolor en el pecho, o en casos ya muy severos en donde la presión ha subido de forma ya alarmante, puede haber lesiones en donde ya la persona puede empezar a tener alteraciones del estado de conciencia. Sin embargo, ya eso se convierte en una emergencia médica que necesita atención médica inmediata. Ok, hemos hablado de personas hipertensas. Ahora, aquel que padezca del corazón, ¿qué hacer en un caso de estrés, doctora, de tanta angustia, donde se me cae la casa, donde tengo el río a la par, donde veo que se me está yendo la calle y padezco del corazón? El tipo de enfermedad cardíaca también juega un papel importante a la hora de establecer eso.
La principal complicación son aquellos pacientes, sobre todo en el caso de los niveles de estrés, los pacientes que tienen enfermedad cardíaca isquémica, que son los que han sufrido infartos o están predispuestos a sufrir un infarto, puesto que las situaciones de estrés, tanto físico como emocional, puede desencadenar una crisis de este tipo. Son pacientes que lo ideal es que se mantengan tranquilos, lo ideal es que no hagan una actividad física adicional, que no se pongan a sacar tierra, a movilizar muebles, puesto que esto puede desencadenar algún tipo de estrés o de sobrecarga a nivel del corazón que genere algún tipo de crisis en ese sentido. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que son pacientes en donde su corazón no bombea adecuadamente, son una población especial, porque la medicación en el caso de ellos sí se vuelve primordial para poder mantener la funcionalidad del corazón. O los pacientes que tienen arritmias, que son trastornos del ritmo cardíaco, en donde la falta de la medicación sí puede desencadenar eventos que pueden ser potencialmente mortales. En ellos sí es importante tratar de conseguir la medicación a la brevedad posible, puesto que aunque hay signos de alerta, ya cuando los signos de alerta se presenten puede ser una situación en donde el margen de tiempo para que yo pueda actuar es muy corto. Claro, en este caso, bueno, creo que esta pregunta también tiene mucha importancia. ¿Qué hago como familiar de una persona que padezca del corazón? Perdimos los medicamentos. En ese momento, hasta yo poder resolver y buscar ayuda, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo tratarla yo a esta persona del corazón? Como le digo, hay que mantenerla en calma, tratar de que no haga actividad física exagerada. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca se debe restringir un poco lo que es el acceso a líquidos, puesto que principalmente eso y a lo que es una dieta rica en sal. Si los pacientes tienen mucho acceso a sal y líquidos, entonces puede hacer que su corazón no pueda bombear ese exceso de líquido que estoy suministrando al torrente sanguíneo y producir lo que se llama un edema de pulmón, que es que se acumula el líquido a nivel de los pulmones. Entonces, tanto para los pacientes con insuficiencia cardíaca en estas situaciones de crisis como los pacientes con insuficiencia renal crónica, se les debe restringir un poco el acceso a líquidos precisamente para no sobrecargarlos de volumen en ese sentido. Perfecto, hemos hablado de las personas, pacientes con presión alta, pacientes del corazón y uno es muy importante, los diabéticos. ¿Qué hacer en estas emergencias cuando no tengo la insulina a mi alcance y es tan necesaria? Es importante saber que los tipos de diabetes más frecuentes son tipo 1 y tipo 2. Los diabéticos tipo 1, su vida depende de la insulina. Y usualmente son pacientes en donde en una situación de crisis, en donde no pueden controlar su medicación, 24 horas incluso a veces es suficiente para que entren en una crisis severa que puede poner en riesgo su vida. Entonces, para los diabéticos tipo 1, conseguir la insulina es prioritario, es primordial en este sentido. Para los diabéticos tipo 2, pues en realidad tenemos un margen de acción mucho más simple. Son pacientes que en su mayoría pueden aguantar algunos días sin la medicación, sin que haya mayores estragos, excepto tal vez lo que hay que estar vigilando es que realmente el azúcar no suba en niveles realmente exorbitantes. Ahí, ¿cuáles son los signos de alarma? Los pacientes empiezan a ver nublado, puedo empezar a orinar muchísimo, a tener muchísima sed. Son pacientes que además... Son los síntomas. Exactamente, los síntomas en donde me indica a mí que tengo el azúcar muy alta. Principalmente porque en esta situación de crisis el azúcar baja va a ser poco probable porque no tengo acceso a la medicación. Y usualmente es la medicación la que va a estar asociada al riesgo de hipoglicemias. Entonces, estos pacientes lo más usual es que vayan a tener niveles altos de glucosa. En estos casos, esos son los síntomas de alerta. Una producción excesiva de orina, muchísima sed, veo borroso y ya en situaciones muy extremas, entre las cosas que pueden ocurrir es que los pacientes empiezan a volverse somnolientos, tienen poca respuesta a los estímulos que hay alrededor o a poder comunicarse de forma fluida. Ya eso se convierte en una situación de alerta que me dice que los niveles de glucosa pueden estar tan altos que ya me están afectando en ese sentido. Importante que en estos casos los pacientes se hidraten adecuadamente, es una de las cosas principales. En la medida de lo posible, tratar de restringir una dieta que no sea solo carbohidratos. Sabemos que lo que se está mandando principalmente son carbohidratos. Carbohidratos, arroz, frijoles, pasta. Exactamente, es principalmente carbohidratos lo que se está enviando y es poca proteína, evidentemente nada de vegetales lo que se está enviando a las zonas de peligro. Entonces el acceso que van a tener es básicamente carbohidratos. Comida que no deben consumir pacientes diabéticos. Que idealmente no deberían consumir, pero en una situación de emergencia pues no hay otra alternativa. Perfecto. ¿Qué tiempo podría estar un paciente
no digamos sin insulina, ¿cuánto podría aguantar antes de caer en una crisis como esta? Depende mucho del paciente y de la velocidad con la que se pueda instaurar un nivel alto de glucosa. Entonces eso también depende de cuánto carbohidrato consumí, de mi nivel de estrés, de otros medicamentos que estoy utilizando. Usualmente los pacientes van a tener niveles altos de glucosa en horas después de no utilizar su medicación. Perfecto. Horas o un día ya van a empezar a tener niveles altos. Tiempo suficiente para llamar a la emergencia que vayan al rescate de estas personas. Pero digamos, los pacientes diabéticos tipo 2 usualmente pueden durar incluso varios días. Puede pasar 3, 4 días sin que eso vaya a tener mayor efecto. Los tipo 1 sí es una condición que máximo a 24 horas. Más crítica. Hablamos ahorita de los diabéticos. El hipertenso, ¿qué tiempo puede estar sin la pastilla? Igual va a depender de qué tan severa es la hipertensión en un caso de los pacientes. No es lo mismo un paciente que para controlar su hipertensión toma una pastilla de enalapril al día, donde realmente no va a ser tan crítica el control de su enfermedad, a un paciente que consume 4 o 5 tipos de medicamento para poder controlar su enfermedad. Esos pacientes probablemente van a estar más propensos a que en una situación de estrés y demás hagan una crisis hipertensiva. Esos son los pacientes que hay que estar más atentos porque son los que son hipertensos más severos. Entonces, ¿cuánto pueden aguantar? Sucede lo mismo. Los pacientes que son menos severos van a aguantar un par de días o algunos días sin mayor problema sin su medicación, mientras que los pacientes que son más severos sí pueden entrar en una crisis rápidamente. Entonces, eso va a ser muy subjetivo realmente dependiendo de la severidad de los pacientes. Muy bien. ¿Y los del corazón? Los del corazón realmente, ellos es poco tiempo lo que pueden soportar sin medicamento, principalmente los que tienen insuficiencia cardíaca o tienen arritmias. Esos pacientes pueden entrar en crisis rápidamente. Usualmente, sobre todo los pacientes en insuficiencia cardíaca, esos pacientes sí pueden entrar en crisis probablemente en horas, dependiendo del tipo de medicación y del acceso que tengan a fluidos o de las otras complicaciones que tengan asociadas. También hay que pensar que hay pacientes que son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, que tienen todo el combo junto. Entonces estos pacientes se vuelven mucho más críticos porque pueden tener complicaciones de diferente tipo al tener tantas morbilidades. Así es. Doctora, de verdad que muy interesante toda esta información. Mucha gente que nos está viendo ahorita en casa, hemos hablado de pacientes hipertensos, hemos hablado de pacientes con problemas cardíacos y pacientes diabéticos. Doctora, su recomendación para finalizar a todas estas gentes que estén padeciendo en algún momento de tragedia, ¿qué recomendaciones tenemos y que les esté faltando en este momento medicamentos? Lo primero es establecer cuáles son las señales de alarma dependiendo de cada enfermedad. Probablemente su médico les ha dicho durante las consultas rutinarias cuáles son los signos de alerta en el caso de que se presente una crisis en ese sentido. Si tengo dolor torácico, si tengo dificultad para respirar, si mi familiar está con alteración del estado de conciencia, ese tipo de condiciones que debilitan significativamente la función de los individuos son señales de alerta que me dicen que tengo que tratar de encontrar atención médica urgente. La otra recomendación es, en la medida de lo posible, una vez que se establezca la comunicación, las prioridades van a ser también conseguir la medicación para esta población como tal. Recordemos, es importante la alimentación, es importante la medicación, la ropa y demás, pero en este tipo de pacientes la medicación se convierte en una prioridad para tal. Entonces, en el momento en que tengan acceso a los centros de salud, que puedan acceder en este sentido. Básicamente serían las recomendaciones como tal, puntos de alerta cuando ya no puedo esperar más y necesito sacar a mi familiar de esta zona para poder recibir atención médica. En pacientes que son de muy alto riesgo, no esperar a que haya signos de alerta. En pacientes que ya sabemos que son muy frágiles y que a veces aún con su medicación y demás tienen crisis, es importante que esos pacientes también los saquemos antes de que se presente la emergencia. Antes que llegue la crisis. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. La verdad que sí, un placer.